Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, santo y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por esta nueva mañana de sábado que usted nos ha regalado. Gracias por que está con nosotros, Señor. Gracias por la vida. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que durante la semana nos ha regalado. En sus manos de amor estamos en esta hora, Señor, para que usted nos pueda dar las palabras apropiadas, Señor, para esta escuela sabática. Y para que, Señor, cada una de las cosas que veamos, Señor, podamos ponerla en práctica. Bendiga a su pueblo, bendiga a los que aún no han podido venir, Señor. Bendiga a los que también esta escuela sabática en directo y a los que la verán, Padre, para que pueda ser de ayuda para cada uno de ellos. En sus manos de amor estamos. Guarde a su pueblo, Señor, y ayúdenos siempre a tratar de caminar por la senda, Señor. Perdone todas nuestras faltas y ayúdenos, Señor, a cada día a tratar de ser mejor. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado a cada uno de los que estamos aquí. Habemos unos pocos por los momentos, pero sabemos que al otro lado del internet pues hay más gente que sigue esto, y gracias a Dios que cada sábado vamos teniendo un aumento de gente que sigue las escuelas sabáticas y los cultos en directo, a pesar de que muchos son del otro lado del charco y se levantan muy temprano para poder para poder seguirnos en directo. Así que esta semana es la última escuela sabática de este trimestre, que bueno, realmente que han sido unas escuelas sabáticas interesantes. Hemos aprendido, como decía Giuseppe el sábado pasado, hemos aprendido otra cara, bueno, siempre la cara de la mayordomía, pero también otros aspectos que tal vez no los teníamos en cuenta en cuanto a la mayordomía. Y esta escuela sabática se titula Los resultados de la mayordomía, un poco, bueno, como ya hemos visto tanto acerca de ello, pues un poco qué resultados hay de ser un buen mayordomo. Y esto es lo que veremos, bueno, esto es lo que vimos esta semana en esta escuela sabática. El versículo para memorizar dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. Primera de Pedro 2:12. Este es un versículo, bueno, aparte de como todo de la Biblia, pero que nos esclarece muchas cosas y que nos ayudan a saber cuál es el camino del Señor. Y nos dice aquí que siempre debemos de mantener una conducta intachable. Ya veremos más adelante en cada uno de los aspectos. Sobre todo siendo un buen mayordomo. Si nosotros mantenemos una conducta ejemplar, pues claro, siempre habrá personas que nos critiquen, y como Jesús, bueno, ¿qué conducta más ejemplar que Jesús? Que a pesar de todo ello, pues le decían de todo. Pagaron testigos falsos para que hablaran mal de él. Eso siempre lo vamos a encontrar. Pero que lo que digan de nosotros no sea que sea por eso, pero no porque realmente nosotros nos portamos mal o porque nosotros no hacemos lo que debiéramos hacer. Que aunque los acusen de hacer el mal, dice, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifican a Dios en el día de salvación. Que aunque, con lo que decía, que aunque nos digan de todo, pero como nosotros hemos sido fieles a Dios y hemos mantenido una conducta íntegra ante Él, pues ya podrán decir lo que quieren, pero nosotros estaremos limpios en el día de que Cristo venga. Como mayordomos, dice, debemos vivir como testigos del Dios al que servimos. Esto significa que debemos ejercer una poderosa influencia sobre los que nos rodean, una influencia para el bien. Por lo tanto, nuestra historia no debe aislarse del mundo que nos rodea, sino que tenemos el privilegio de mostrarles una mejor manera de vivir a los que no saben lo que hemos recibido. La mayordomía, dice, el acto de beneficiarse, de llevar una vida diferente a cualquier otro estilo de vida en la tierra, y es algo que los demás deben notar y por lo que incluso deberían sentir curiosidad. Por eso se nos dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. La mayordomía, dice, nos debemos de presentar a otras personas los buenos mayordomos que hacemos para poder ayudar a otros. Porque muchas veces podemos decir tantas cosas, podemos hablarle tantas cosas a las personas, sermones, yo qué sé, tantas cosas buenas, pero nuestra conducta realmente está siendo coherente con lo que estamos diciendo. Entonces a veces vale más
una conducta intachable, que es el mejor sermón que podemos dar, que muchas palabras que decimos. Entonces esto es lo que en sí va a ayudar, el resultado de ser un buen mayordomo, es beneficiar a otras personas también. Esta lección dice, final analizará los beneficios personales, resultados espirituales, los resultados exitosos, nuestra influencia y la clave del contentamiento en la vida del mayordomo, sabiendo que todo se reduce a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que al final pues eso es lo que nos motiva a seguir, ¿no? que es la salvación que Cristo nos ha dado y el que podemos estar con Él cuando todo se acabe. Y la parte del domingo, no sé si alguien tiene algún comentario referente a esta primera parte. La parte del domingo nos habla de la mayordomía y la piedad. La piedad, dice, es un tema vasto, dice. Los piadosos llevan un estilo de vida santa y se asemejan a Cristo por tener una actitud de devoción y realizar actos que a Él le agradan. La piedad es la evidencia de la verdadera religión y recibe la promesa de la vida eterna. Ningún tipo de filosofía, riqueza, fama, poder o nacimiento privilegiado ofrece una promesa así, una vida piadosa. Bueno, de hecho, la Biblia en muchos versículos habla de esa vida piadosa y también habla de la piedad de Dios. Bueno, ya veremos un poco de esto. Si alguien me quiere buscar 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Timoteo 3, del 1 al 9. ¿Lo leo? Sí, léelo, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Réprobos, perdón. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En Timoteo, en 2 de Timoteo 3, nos está haciendo como una radiografía de lo que es el mundo actualmente, bueno, y de lo que ha sido también en otras épocas. Pero como nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, pues reconocemos cada una de las cosas. Dice, vendrán tiempos peligrosos, bueno, y acá habla del tiempo postrero, ¿no? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad. O sea, cada una de las características que va diciendo aquí es que es lo que el mundo hoy en día es. Es lo que la sociedad representa, todos y cada uno de ellos, sin afecto natural, desleales, dice, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. ¿Cuántas veces no encontramos esto? Que en una familia, por ejemplo, una persona se convierte a Dios, quiere seguir la vida cristiana, quiere hacer el bien, y resulta que la familia se pone en contra de ellos por esta razón. Por querer hacer el bien. Por querer estar haciendo lo que Dios dice, ¿no? Pero como su conducta es totalmente lo contrario, entonces eso choca y no quieren. Entonces, ¿qué es lo que les resulta más fácil? ¿Cambiar u oponerse? Oponerse, así de esa manera se justifican, ¿no? Entonces es triste, pero es eso. Entonces aquí ya nos habla de que iban a ser gente que iban a aborrecer a los que son buenos. Bueno, y en el tiempo de Jesús, claro, lo aborrecían porque era bueno y que su conducta contrastaba totalmente con la de los fariseos.
que lo que sucede tantas veces es que, claro, cuando la persona se da cuenta que para ser bueno tiene que renunciar a su propio proyecto de vida tantas veces, a sus propios conceptos, a su propio yo, en definitiva, esto instintivamente le produce una reacción de rechazo y de antipatía hacia el mensaje, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con esta reacción, ¿no? De que tú intentas explicar a un amigo en qué consiste el amor de Dios, en qué consiste pues, lo que Él nos pide, ¿no? Para que nosotros podamos actuar correctamente y vemos que eso causa una incomprensión y un rechazo muy grande, ¿no? Porque bueno, la persona efectivamente se le presenta una bondad que este mundo pues ya la ha desestimado, ¿no? La bondad hoy en día pues se considera una cosa pues una especie de mezcla entre el bien y el mal, ¿no? Sí, sí, bueno, es que hoy en día también la palabra verdad o la palabra, mira, lo toman de una manera relativa, claro. Para ti dicen una cosa puede ser buena, pero para otra persona no. Y entonces dice, todo es relativo. Y la gente va haciendo la suya. Bueno, yo me hago mi propia ley, dicen. O yo sigo mi vida de acuerdo como yo pienso que es, y ya está, y comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, la gente, claro, Dios está quedando totalmente del lado de la sociedad, de las personas, del corazón de las personas. Entonces, claro, cuando Dios quedó del lado, pues aparecen todas las partes, ¿cuáles? Negativas de todo esto. Nos dice, tendrán apariencia de piedad, o sea, tendrán apariencia de santidad o de que son buenos, mas negando la eficacia de ella, pero totalmente no de acuerdo a lo que es la santidad, sino que al aparente. Porque ¿qué pasa hoy con las religiones? ¿Qué pasa hoy con, digamos, con el catolicismo? Hablo de todo el sistema, ¿no? del Vaticano. ¿Tienen apariencia de piedad o no? El Papa con sus discursos, que el bien, bueno, unas frases que saca, y haciendo todo lo que por los pobres y esto y lo otro. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? La motivación detrás de todo esto, ¿cuál es? Nosotros ya lo sabemos. Y muchas ONGs también, ¿eh? Sí, sí, también, tanto. ¿Di? Digo que de esto también colaboran las televisiones, porque ahora hace poco salió un vídeo en las redes sociales donde un periodista está entrevistando a gente joven de Andalucía, que salen a las cofradías y a las procesiones, que eso ya que desde un momento eso ya no está bien, porque ya hemos visto que Dios no quiere que se haga idolatría a figuras, ni se hagan imágenes, ni nada de esto, ¿no? Y además están preguntándole, que es una pregunta tan simple, ¿qué es el Pentateuco? Y no saben responder, o sea, todo es simplemente apariencia. Eso, y se consideran cristianos católicos. Pero es que ser cristiano no es eso, ser cristiano no es salir bien vestido por el día a pasear el santo. Es que si conocieran la verdad podrían decir, ostras, cómo nos tienen engañados, pero como que no se dedican a buscar cuál es la verdad, pues tampoco profundizan, ¿no? Sí, sí, Dicen, tú les dices, es que eso no está bien, y la gente que es superficial, no profundizan, no puede saber cuál es la verdad y el por qué la verdad es así, ¿no? Hay un porqué a todo esto, pero si no te molestas en saber cuál es, lo más fácil es salir a pasear el santo una vez al año y decir, yo soy cristiano. No, es ridículo, es que no sé, hacemos el ridículo. Si te lo miras desde fuera, estas personas son ridículas, porque sentirse cristiano saliendo una semana al año a pasear un trozo de yeso, porque eso no es un santo es una persona que hace la voluntad de Dios. Y luego tú les dices lo que está bien y lo que está mal, que es la faena del santo o del hijo de Dios, y te tratan como una mierda, hablando mal. Entonces ¿qué es ser cristiano para ellos? Están haciendo lo contrario, porque no están respetando lo que dice Dios. Así es. No, si es que hoy en día la apariencia de piedad, pues, al menos en la parte religiosa, está. Bueno, pero es que yo tengo primos de estos
y les importa poco que tú seas familia encima. Ah, sí, claro. ¿Entiendes o no? Que tú seas familia y les diga, no, no, perdona, tú no eres cristiano. Ser cristiano significa esto. Dice, no, pero es que esto es la tradición. Bueno, pero la tradición no es ser cristiano. ¿Entiendes? Una tradición es algo que tú has aprendido porque lo han hecho tus ancestros, ¿entiendes? Y tú no entiendes el por qué se hace, pero lo haces. Eso es una tradición. Ser cristiano es estudiar lo que hay dentro de la Biblia, conocer el por qué se hacían unas cosas, quién es el verdadero Salvador y qué es lo que te dice tu Salvador. Y de esto, el 99% de los cristianos que se consideran cristianos no lo conocen eso. Entonces eso es hacer el ridículo. Y decir que yo me considero cristiano sin conocer la verdad también es ser ridículo. Es que la gente que pasea el santo y se dice yo soy cristiano es una ridiculez. ¿Entiendes? O no tener vergüenza, porque hay personas que dicen que soy cristiano y no les da vergüenza de decir soy cristiano cuando saben todo lo que están haciendo durante todo el año. Sí, bueno, lamentablemente... Bueno, pero tenemos que hablar, nosotros tenemos que hablar de cuál es la verdad y de qué es ser cristiano, ¿no? Pues ahí lo tienen. Si llega este mensaje a la gente esta que pasea trozos de yeso, que se den cuenta que ser cristiano no es eso, son otras cosas. Pero que el Vaticano no se preocupa de decirlo, porque el Vaticano es quien les lleva las figuras de yeso para que las pasen, ¿entiendes? Por eso que el Vaticano no es una fábrica de cristianos, es una fábrica de borregos, que son cosas diferentes. Sí, aparte de una fábrica de yeso también. Es eso, básicamente es eso, ¿no? A ver si alguien se dedica a aprender un poco y a ver las cosas como son. Bueno, por eso es que nosotros pues queremos, tratamos de enseñarle a la gente qué es lo que hay detrás de todo ello. Pero alguna gente no quiere saber nada y lo que le digan es atacarte en lugar de ponerse a ver las cosas. Nos habla aquí, bueno, para seguir adelante, un poco nos habla de Job, que nos dice que Job, viniendo una descripción del carácter y las acciones de Job, dice el libro de Job, ilustra cómo se revela una vida piadosa, incluso mediante el sufrimiento. También muestra cuánto odia Satanás ese estilo de vida, incluso reconoce que no había otros como Job en su calidad de fe y estilo de vida. Y bueno, nos habla, hubo en tierra de Job un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nosotros ya conocemos la historia de Job. Aquí vemos un hombre, dice, cuya fe no era solo una expresión de palabras o rituales religiosos, aunque eso era parte de su vida también, porque Dios le demandaba ciertas cosas, ¿no? El temor de Dios se manifestó en toda su vida de piedad, incluso en medio de pruebas horribles. Ser piadoso no significa que seamos perfectos, dice, sino que reflejemos la perfección en nuestras propias esferas. Y bueno, esta frase que da aquí es en sí una frase que dice Elena White. Bueno, cualquier persona dice en nuestra propia esfera, y ya es algo que dice Elena White, que Dios es perfecto en su esfera, entonces así nosotros debemos de ser perfectos en nuestra esfera. ¿Qué quiere decir? En lo que conocemos, en lo que la luz que nos ha llegado, en lo que nosotros tenemos el conocimiento. Claro, no tenemos todo el conocimiento que tiene Dios, Él es perfecto en su esfera, pero nosotros debemos de intentar ser perfectos en nuestras propias esferas, en lo que vamos conociendo. A medida lo vamos conociendo, pues vamos aplicándolo en nuestra vida y así llegaremos pues a esa perfección que Dios quiere. Nos habla de Ezequiel, ¿alguien me quiere buscar Ezequiel 14:14? Y me lo lea, por favor. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ellos, estos hombres, demostraban una piedad, la piedad que debemos tener, ¿no? Pero por esa piedad que ellos tenían, se librarán ellos, pero no los demás. O sea que nuestra propia piedad, nuestra salvación es individual. No tienen, o sea, si por ejemplo nuestra pareja es piadoso, no quiere decir que con su piedad nosotros nos vayamos a salvar. No, cada quien individualmente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta.
La mayordomía, dice, en realidad es una expresión de una vida piadosa. Los mayordomos fieles no solo tienen forma de piedad, son piadosos y esta piedad se revela en su forma de vida, en la manera en que se encargan de las cosas que Dios les ha confiado. Su fe se expresa, dice, no solo en lo que hacen, sino también en lo que no hacen. Claro, si hay algo que realmente no está de acuerdo con la voluntad de Dios, pues no lo debemos de hacer. En la parte del lunes nos habla del contentamiento y nos dice ahí Efesios 4:11. No lo digo, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice. Si debemos contentarnos, dice, cualquiera que sea la situación en que nos encontremos. Pero ¿de dónde proviene ese contentamiento? Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea. Si nosotros sabemos la historia de Pablo, bueno. Buen día, feliz sábado. Justamente con esto que estás diciendo, el contentamiento, el otro día viendo un reportaje, hablaban de marketing, de lo que se está llevando de moda de marketing, y es que hablaban de que cuando tú entras en una tienda, tienes que, lo que ves, tiene que hacerte sentir que lo necesitas. ¿Qué significa? Pues bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Que va por el sentimiento de, yo necesito esto, lo necesito sí o sí. Claro, eso va en contra del contentamiento realmente, porque si tú te vas dejando llevar por los sentidos, el contentamiento se va de viaje, o sea, no existe. Claro, o sea, es decir, el razonamiento no puede ir ya hacia ese lado. Por tanto, claro, el mundo realmente va en contra de todo esto, de las posibilidades de que podamos llegar a tener contentamiento. También depende de las posibilidades económicas de cada uno. Lo que pasa es que cada vez más, como nos vamos endeudando, como hemos hablado en otras escuelas, cada vez más la gente va pidiendo préstamos, tarjetas, etcétera, etcétera, cada vez es más difícil esto. Pero realmente el contentamiento es una cosa que debemos trabajarla mucho, porque es muy difícil cada vez poder seguir así. Sí, ya lo veremos. Bueno, lo que decíamos, Pablo había pasado por muchas situaciones y había aprendido a tener y a no tener. Recordemos que era un fariseo. Bueno, claro, en ese momento no conocía de Dios. Lo llegó a tener todo. Pero cuando se hizo cristiano, pues lo llevó a perder todo. Y bueno, tantos personajes de la Biblia, pero Pablo, ¿qué es lo qué vida de rosa llevaba? Ninguna. ¿Su vida de qué eran? Tribulaciones, escasez, hambre, persecución. O sea, tenía todo el panorama para no sentirse, para no tener contentamiento, para estar siempre afligido. Bueno, ya vivía afligido, pero no por ese motivo. Vivía afligido, pero por las situaciones que se daban en la iglesia y todo. Pero Pablo tenía una vida totalmente, para el mundo, digamos, miserable. Sufría azotes en cárcel. Bueno, ¿qué es lo que no tuvo? Pero él dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Como decía Ligori, difícilmente hoy en día. ¿Por qué? Porque pesa mucho en nuestra humanidad. Porque lamentablemente el mundo también nos muestra cierto tipo de cosas y siempre nos vamos tirando a eso, a lo que el mundo ofrece, ¿no? Y por lo tanto, cuando ya no tenemos, mira, ya no tendré esto, no tendré lo otro, no tendré lo otro. Claro, entonces, ¿cuál contentamiento? No hay. Al escribir, le dice a Timoteo, Pablo describe un grupo desagradable de personas que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué mejor descripción que esto podría haber para algunos mercanchinfles televisivos actuales? Hacen mucho dinero diciéndole a sus oyentes que si tan solo sean fieles, y esa fidelidad incluye financiar su ministerio, entonces serán ricos. La equiparación de la riqueza con la fidelidad es solo otra manifestación del materialismo, pero bajo el disfraz del cristianismo. Bueno, y esto es otra cosa, ¿no? Hoy el mundo cristiano
sobre todo el mundo protestante, ¿no? Que esos ministerios que empiezan a ser fiel a Dios y tendrás abundancia, tendrás una casa, tendrás un auto, tendrás esto, tendrás lo otro, pero tienes que serle fiel a Dios. Da, entre más des, más recibirás. Y esa es la filosofía de la prosperidad, ¿no? Del mundo protestante. Un engaño, porque no quiere decir que porque nosotros demos a Dios y porque le seamos fieles, vamos a tener grandes sumas de dinero, o vamos a tener comodidades. No, lo que quiere decir es que recibiremos, ¿qué? Bendiciones espirituales. ¿Y cuál es una de esas bendiciones espirituales? Pues el aprender a tener contentamiento en cualquiera que sean nuestras situaciones. Y ese gozo y esa alegría de que a pesar que estamos pasando un momento difícil, no nos lo va a quitar nadie. ¿Por qué? Porque hemos sido fieles a Dios y porque estamos tratando de ir por su senda. Que a veces ir por la senda difícil, pues hombre, es algo bueno, porque de esa manera quiere decir que el diablo te está molestando. ¿Por qué? Porque estás intentando hacer las cosas bien. No quiere decir que todo el tiempo va a ser así, ¿no? Pero es algo que debemos de tener muy en cuenta. Dice el hecho... No, por ahí no me quedé, ya me perdí. Así, el hecho de que la piedad no tiene nada que ver con la riqueza. Si fuese así, dice, a algunas de las personas más desagradables del mundo habría que considerarles piadosas, porque también son algunas de las más ricas. No obstante, Pablo refutó esto al decir que gran ganancia es la piedad, acompañada ¿de qué? Del contentamiento. Y es curioso que la palabra contentamiento, quise irla a buscar un poco en el diccionario Strong, y bueno, uno va viendo las raíces y al final una de ellas te lleva a la remisión de pecados, o sea, o al pago de una deuda, y te va llevando a lo que fue lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? No sé, me pareció curioso que esa misma palabra, bueno, sí, claro, contentamiento, te llevara a ese punto, a que Dios ya hizo el pago de esa deuda. Por lo tanto, el contentamiento también proviene de que sabemos que tenemos la salvación, que Cristo ya lo pagó. Sí, ¿cómo te sientes cuando acabas de pagar una deuda? Contento. Te sientes descansado, ¿no? Sí. Contento, en paz. Claro, eso es lo que tenemos que recordar cuando recordamos la muerte de Cristo en la cruz por nosotros, ¿no? Lo que te hace realmente contento es aceptar eso, ¿no? Que ya se ha suplido esa distancia entre Dios y el hombre, se ha llenado con esa muerte y hay un puente que es Cristo. Entonces realmente estás contento cuando ves que puedes confiar en Él en toda situación. Por eso quizás esa raíz es tan significativa, ¿no? El claro. perdón es lo que te hace estar contento. Por eso muchas veces no estamos contentos porque no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que nos hace descontentos y a la vez desconfiados del mismo Cristo sin darnos cuenta, ¿no? Sí, y bueno, nos dice aquí, la piedad con el contentamiento, cualquiera que sea la circunstancia en la que uno se encuentre, es la mejor clase de riqueza, porque la gracia de Dios es mucho más valiosa que el beneficio económico. Por eso deberíamos estar contentos con tener sustento y abrigo. Y en definitiva, más allá de lo cuando tengamos, siempre habrá más cosas que podremos conseguir si somos propensos a pensar de esa manera. La piedad con el contentamiento, dice, van unidas, porque si somos piadosos, pues recibiremos esa gracia y ese gozo que solamente en las tribulaciones que solamente nos da Cristo. Entonces, es mucho más beneficioso, dice, que algo económico que podamos tener o que una estabilidad económica. ¿Por qué? Porque es que no siempre tendremos la estabilidad económica. Y ya sabemos lo que nos pasará al final, ¿no? Entonces, claro, mientras nosotros vamos haciendo esa parte, o sea, vamos ejercitando esa parte de contentarnos en cualquiera que sea la situación, vamos preparándonos para el tiempo del fin. Pero ¿qué pasa? Que a veces es muy fácil decirlo, ¿no? Y vivirlo es otra situación muy, muy distinta, sobre todo bueno, cada uno tenemos nuestras luchas y nuestras dificultades, ¿no? Hay personas que lo pasan peor, hay personas que están un poquito mejor. Bueno, sea como sea, cada uno tiene
lo que puede llegar a soportar, porque Dios así nos lo ha dicho. Pero es muy difícil, claro, que una persona está pasando por un momento, se le murió un familiar, ¿no? O le pasó cualquier cosa. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a esa persona y decirle, mira esto y esto y esto? ¿Qué te va a decir? ¿Tú por qué no lo estás viviendo? ¿Qué le dices tú a una persona así? Que ha pasado por el trago amargo de la muerte. El silencio dice. No sé si alguien quiere comentar. Nadie quiere comentar, bueno. Pero sí, claro, hay que ponerse en situación, ¿no? Cuando una persona está pasando por un momento difícil, ¿qué le decimos? ¿O qué hacemos nosotros? Bueno, claro, esto la clave es efectivamente conocer la verdad, ¿no? Si tú conoces la verdad y ves que realmente hay una puerta, por estrecha que sea, que lleva a una salida satisfactoria de lo que es este gran sufrimiento que te encuentras en el mundo, pues ahí puede haber como diría, un agarre donde la persona puede cogerse y puede empezar a caminar y viviendo una experiencia traumática, ¿no? De todas formas, el contentamiento, claro, viene cuando la persona se siente de alguna manera llena, ¿no? Y lo que ya sabemos que lo único que llena es Cristo y la salvación que nos da. Todo lo demás nunca nos contentará porque nunca nos llena, ¿no? El dinero, cualquier cosa de la vida, ¿no? Cualquier cosa. Sí, bueno, y es que al final, bueno, claro, esto depende de quién se lo diga, si a una persona que tiene a Cristo o una persona sin Cristo, también son dos cosas distintas. De hecho, nosotros si nos sentimos mal es porque tenemos un vacío espiritual. Porque todas las emociones negativas del hombre son vacíos espirituales. Y lo único que nos llena es el espíritu de luz, el Espíritu Santo. Todo lo otro es como una medicina que no hace nada, ¿no? Pero nuestro cuerpo lo desea a causa de nuestro vacío. Pero la verdadera medicina, lo que te hace sentir lleno es el espíritu. Claro, y es que ahí está la situación, lo que dice Rafa. ¿Cómo nosotros estamos llevando nuestras vidas? ¿Nos estamos llenando de Cristo o nos estamos llenando de quién? Claro, es muy importante porque si nuestro yo es el que se está constantemente alimentando, pues nos van a tumbar las situaciones. Empeorar la enfermedad. Empeorar la enfermedad. Es como un niño cuando llora porque quiere chocolate. Si tú le sigues dando, al final lo va a dejar sin dientes. Lo que tienes que hacer es reñirlo y explicarle que no se puede comer y el por qué, hasta que lo entienda, ¿no? Nosotros no dejamos de ser niños aquí, pero niños grandes que tienen maldad, pero lo único que nos va a llenar es la sabiduría y el Espíritu de Dios. Porque si nos van dando chocolate, nos van a dejar sin dientes. Está claro. Y la mayoría de la gente está inmersa en ese círculo vicioso, no en el alimentarse con el Espíritu y la palabra de Dios. Claro, está inmersa en el círculo vicioso del sufrimiento, como el pez que se muerde la cola, ¿no? Que no sabe salir de ahí. Y Cristo y el Espíritu Santo es lo único que te va a hacer salir de ahí. Claro, y el contentamiento viene como resultado de lo que estamos hablando, el resultado de ser que un buen mayordomo, el saber administrar bien nuestra vida. Porque si no sabemos administrar bien nuestra vida, ¿qué pasa? Los resultados serán negativos. Y una de las partes muy importantes que el cristiano debe tener es el saber contentarse en cualquier situación. Entonces, ese resultado no va a estar. Pero claro, es muy difícil porque yo me acuerdo que hay muchas personas que dicen, el camino, es fácil seguir a Cristo. Porque ya Él lo hizo todo en la cruz. Claro, Él hizo lo que tenía que hacer en la cruz y nos dio la oportunidad de salvación. Pero el luchar contra nuestras tendencias heredadas, cultivadas, el luchar con nuestro propio yo, el luchar con nuestro día a día, no es fácil. Quien diga que es fácil, hombre, lo felicito.
pero no es fácil. Que si bien ya Dios nos ha dado, está todo aquí, sus promesas están aquí y debemos de agarrarnos de ellas, pero no es fácil. Pero ¿cómo es que podemos llegar a que ese camino no nos sea tan escabroso? Bueno, siendo un buen mayordomo, tratando de hacer las cosas bien, empapándonos de las cosas de Cristo, orando. Me acuerdo que decía un hermano, ¿sabe cuál es la medicina, la mejor medicina para sus problemas, ya sea financieros o lo que sea? El rodillón, decía. El rodillón. ¿Usted tiene un problema? Rodillón. ¿Usted tiene otro problema? Rodillón. La oración es nuestro bálsamo, es nuestra salida, es nuestro todo. Y no apartar la vista de Dios. Claro. Porque a la que tu pensamiento se aparta de Dios, entonces ya empieza otra vez a buscar las cosas mundanas. Y ya vuelves a caer otra vez en ese círculo que te deja mareado otra vez hasta que dices, ostras, y te pones en oración, entonces te pones bajo el agua la fuente de agua viva, que es Dios. Entonces te va llenando, te tiene conectado a Él. Pero si no, estás ahí en un remolino vicioso que te marea. Sí, estás alimentando tus vicios, el vacío que tienes. Alimentando ese yo que bueno, ya Elena White en muchos de sus escritos habla de que parte de nuestros sufrimientos, de nuestras cosas, pues las hacemos también en nuestra mente. O sea, vamos alimentando nuestra imaginación también, mucho. O sea, nos concentramos tanto en lo malo nuestro, o ya sea en lo que como somos, o nos concentramos mucho en la situación, o lo que sea que estemos pasando, y le vamos dando vueltas, y mira, dale que te pego con el pensamiento y el pensamiento. Entonces, ¿a quién estamos alimentando en ese momento? Nuestra parte negativa. Entonces decía, si en cambio nosotros, claro que va a haber momentos que nos pasará este cierto de cosas, pero en ese momento es cuando debemos de poner un alto y decir, hombre, voy a pensar en cómo Dios me ha solucionado todo a través de mi vida pasada, en cómo Dios me ha dejado sus promesas, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es un versículo tan recitado, pero tan poco que aplicamos. Es que yo creo que la clave que nos olvidamos siempre, que me incluyo, lógicamente, es que estamos aquí para servir a los demás. Claro. El problema es que el yo nos hace ver solo nuestros problemas y lo que nosotros queremos. Cuando nosotros llegamos a un nivel de capacidad mental, por decirlo así, que ya vemos que eso no es así, porque Cristo vino a servirnos, no a ser servido, y nosotros tenemos ese ejemplo, ahí es cuando todo lo otro desaparece. Se relativiza, o sea, queda pequeñito, o sea, no existe. Se solucionan los problemas sin tú intervenir en ellos. Por tanto, ahí está la clave. O sea, es que muchas veces yo lo pienso y digo, bueno, es que realmente si yo me dedicara solo a servir a los demás, olvidándome de mis problemas, y se los pusiera a los pies de la cruz de Cristo, se acabarían mis problemas, mis dolores de cabeza, mis depresiones. Y eso se lo he dicho a gente de mi familia, que lógicamente no creen, y se han quedado pensando, decir, pero a ver, si tú haces esto, pones esos problemas a los pies de Cristo, ¿tu depresión dónde va? ¿O tus malestares dónde van? Si tú dices, mira, Él que decida por mí, porque yo no puedo decidir. Mis pesares, mis cargas, se las doy a Él. Por tanto, ya no tengo peso encima. Me siento más ligero, más liviano. Y mentalmente, a más, ya lo sabemos que funciona. O sea, se nos abre la mente, se nos despeja la mente y ya no vemos esos problemas. Es cierto, claro. Él dio en la clave del asunto. Nos concentramos mucho en nosotros. Que claro que tenemos que pensar en nosotros. Yo no digo que no, pero de manera como lo debemos hacer, como dice la palabra de Dios. Pero si nosotros empezamos un poco a dirigirnos hacia servir, como él decía, a que nuestro pensamiento único sea servir, hacer feliz a los demás, el buscar ayudar a los demás. Entonces, claro, si nosotros estamos imbuidos en tratar de hacer la voluntad de Dios y de hacer su obra, claro, nuestros problemas pasan ¿a qué? A segundo plano. Y mira, dice, mira,
ya Dios hará lo que tenga que hacer. Yo no me preocupo, porque ¿qué me sirve preocuparme? De estar todo el tiempo ahí sufriendo y sufriendo. Obsesionado con lo mismo. Entonces, claro, es algo que solamente que nosotros individualmente debemos de verlo, porque tú podrás decir mucho, pero nosotros tenemos que verlo y llegar a la conclusión esa, de que llevando mis problemas a los pies de la cruz y dejando que Dios lo solucione, claro que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque no es cierto que nos vamos a hacer de manos cruzadas sin hacer nada, no. Ahí debemos de poner de nuestra parte, de hacer nuestra voluntad, de hacer parte de la voluntad que Dios nos manda que hagamos. Pero si hacemos eso, si llegamos a entender eso, hombre, nuestra vida cambiará y mucho. Es que si no recuerdo mal, hace tiempo Ángel ya habló de la palabra preocuparse, que era anticiparse a una preocupación que no existe. Por tanto, estamos creando nosotros el problema antes de que exista. O sea, si ya nos dirigimos hacia ahí, al final llegaremos. Por tanto, si nuestra mente la ponemos solo en Cristo, llegamos a Cristo y lo otro desaparece, lo que hablábamos, ¿no? Sí. Pero, bueno, claro, depende de cada individuo también, ¿no? Depende de cada quien. Una persona lo toma de una manera, otra persona lo toma de otra, pero al final vamos a lo mismo. Depende del vacío de cada uno. Sí, claro, depende de cómo llegue a afrontar la situación. Sí que es verdad que hay veces que tenemos como una fecha límite para tomar decisiones, ¿no? Sabemos que las decisiones, pues muchas veces las tomamos sin... ¿Cuántas decisiones tomamos diariamente sin consultar al Señor, no? Sí, claro. Muchísimas, ¿no? Y algunas de ellas importantes. Y claro, tendríamos que ponerlo un poco todo a sus pies, ¿no? Es verdad que en la palabra de Dios nos ponen ejemplos en los que personas que están pues atormentadas porque tienen que saber qué hacer, pues piden señal al Señor. Y esa situación es realmente, bueno, de agobio, ¿no? Porque estás esperando, porque sabes que tienes que decir algo, tienes que tomar algo y no sabes exactamente qué hacer. Y bueno, te preocupas y estás pues sufriendo. Pero es un sufrimiento por Dios, ¿no? Es un sufrimiento por hacer lo que a Él le quiere. Y ese sufrimiento está permitido, ¿eh? Sí, claro. Ese sufrimiento en la palabra de Dios nos lo dice, ¿no? Si tú te preocupas, estás triste por las cosas de Dios, alabado sea Dios. Pero si estás triste por las cosas del mundo, es que algo falla en ti, ¿no? Te estás preocupando por un Dios que no es el correcto. Porque Él va a proveer todo el resto, ¿no? Así es. Bueno, voy a leer la última parte aquí que dice... Y, perdona, hemos de diferenciar entre preocuparnos y prever. Una cosa es ocuparse antes de los problemas, antes de que existan, con malestar y dándole vueltas y amargándote. Y otra cosa es prever para, si sucede cualquier cosa, tú ya estés preparado para eso. Y eso sí que el cristiano debe hacerlo. Hay que prever. Si preveyésemos muchas cosas, ¿con cuántas cosas no fallaríamos después y tendríamos problemas? Pero el cristiano, el grave problema que tiene es que no prevé normalmente. Sí, claro, es que todo viene bueno, porque en el caso de Job, por ejemplo, que nos ponían de ejemplo aquí, él era perfecto en todo su camino y le vino todo el sufrimiento. Bueno, porque había algo detrás, ¿no? Porque estaba esa lucha entre el bien y el mal y porque Dios tenía que vindicar su nombre mediante la acusación que había hecho Satanás a Job. Pero otras veces sí, que pasa que nuestra situación, nuestras propias decisiones, claro, nos pasan la cuenta. Pero ¿qué podemos hacer cuando la hemos pifiado? Y tenemos que cargar con esas consecuencias, porque con consecuencias cargamos todos los días y de malas decisiones tomamos todos los días. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Quedarnos ahí? ¿O seguir adelante y mira, apechugar porque por mi culpa estoy pasando lo que estoy pasando? Pero no es que todo el tiempo me voy a estar machacando con lo mismo. Bueno, pasó, tomé mala decisión, pedí perdón, y ahora tengo estas consecuencias. Bueno, mira, voy a ir adelante a pesar de todo eso. Es que nuestra vida es eso. Mira, Adán, la mala decisión que tomó y que aún la estamos arrastrando toda la humanidad.
Pero ¿qué hizo Adán? Tomó una mala decisión, pecó, y eso lo arrastró toda su vida. Pero esa consecuencia, ¿cómo la logró apalear? ¿Cómo la logró tratar de llevar adelante? Solamente con Dios. ¿Y qué hizo con su vida? A partir de ahí su vida fue una vida de obediencia totalmente. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado la solución a ese problema. Y sí, claro, no podía cambiar las consecuencias. Dios no puede cambiar las consecuencias de nuestros actos. Claro que no las puede hacer. Porque, claro, tenemos que aprender nosotros de ello. Pero sí nosotros podemos, a pesar de todo ello, seguir adelante. Y mira, echar para adelante. Estoy pasando esta situación, pero sigo adelante. ¿Por qué? Porque Cristo va conmigo. Porque si no, entonces no estoy creyendo en su palabra. Y luego prever tiene mucha relación también con el estudio de la profecía, porque no dejas de que estás anticipándote también a lo que va a suceder. Si tú prevés las cosas, no te vas a ir de vacaciones a Damasco porque sabes que ya la palabra de Dios te dice, oye, que va a dejar de ser ciudad, estés o no estés, ¿no? Pues entonces es lo mismo, y ya no solo la profecía, sino la infinidad de ejemplos que hay de personajes de la Biblia que han cometido errores y a consecuencia les ha pasado unas cosas. Y nosotros no aprendemos de estas personas. Que te dicen, oye, que a esta persona cuando hizo esto, que paseaban el becerro y tal, les vino destrucción. Pues nosotros, venga, a pasear santos de yeso, ¿no? Pero no aprendemos. Ni preveemos ni nada. Y luego nos preocupamos de tonterías, lo que decimos, ¿no? Porque es el vacío espiritual. Sí, que claro. se nos ha puesto ahí y lo hemos heredado y no nos hemos dedicado a llenarlo de sabiduría. Está esa otra parte que a veces, lo que decía, ¿no? La herencia negativa, Sí, que claro. no la queremos aceptar ni tampoco solucionar. ¿Por qué? Porque como decías tú, lo más cómodo, mira, es estar en el sofá, ¿no? Bueno, voy a terminar esta parte porque si no, no vamos a acabar. Nos dice, el contentamiento en todas las situaciones es un gran arte, un misterio espiritual. Este se aprende como un misterio. Dice, el contentamiento cristiano es la actitud espiritual dulce, interior, silenciosa y compasiva del espíritu, que se somete libremente a las sabias y paternales disposiciones de Dios en cada situación y se deleita en ellas. Es un cofre de ungüento precioso y muy reconfortante y útil para los corazones atribulados en condiciones y en tiempos convulsionados. Es algo que se debe de ir aprendiendo, es algo que se debe de ir cultivando. Y viene una situación difícil, pues mira, ora, haz tu parte y olvídate de ello y sigue adelante con la parte que tú sí puedes controlar. Porque hay cosas que nosotros podemos controlar, pero hay otras cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ocuparnos de las cosas que no podemos controlar? No, ocuparnos de las cosas que sí podemos controlar. Y al final es eso. No mantenemos ese orden de cosas. ¿Por qué? Porque las mentes hoy en día no están equilibradas. Nos sentamos y decimos, ¿qué puedo controlar y qué no puedo controlar? ¿Qué sí puedo hacer yo algo y qué no puedo hacer nada? Entonces decido si ocuparme de eso o ocuparme de lo otro. Entonces ahí es donde las cosas empiezan a salir y ir adelante, porque si no, que nos vamos a quedar, dale que te pego con las cosas que se nos salen de las manos, ¿no? Y como decía él, prever, aprender a prever antes de que nos vengan las situaciones. La parte del martes nos habla de la confianza, Proverbios 3:5, que nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Bueno, aquí viene un poco a complementar la parte de que hablaba Víctor, ¿no? De prever. Fíate en Jehová, dice, de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. ¿Por qué? A veces nos pasan cosas porque en nuestra propia... Nosotros confiamos mucho en nosotros mismos y tomamos decisiones malas, ¿no? Entonces, siempre nuestra mirada debe de estar fija en ¿quién? En Cristo. No, que justamente aquí lo que está diciendo es la parte que equilibra lo que ha dicho Víctor antes. Sí.
O sea, es el lado contrario, ¿no? Que a veces nosotros como que nos cerramos mucho y no hacemos nada, ¿no? Estamos muy prudentes, pero luego en exceso. Sí, también. El cristiano debe ser prudente, pero solo vemos miedos, solo vemos muros, solo vemos obstáculos y no nos movemos, nos quedamos pues estáticos porque tenemos falta de fe. Nos falta confiar en Dios para seguir adelante y saber que esos muros, pues muchos de ellos son imaginarios. Creo que es un poco lo que nos dice aquí, ¿no? Sí, 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 bueno, también, claro. Dice, por supuesto, comúnmente es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, hablaba del versículo de Proverbios 3:15. ¿Cuántas veces, dice, quizá creemos intelectualmente en Dios y en su amor y cuidado para con nosotros y sin embargo nos preocupamos más por algo que estamos afrontando? A veces el futuro puede parecer muy aterrador, al menos en nuestra imaginación. Y claro, la imaginación juega un papel, bueno, y es con lo que el diablo nos envuelve. Nosotros en nuestra imaginación, bueno, digamos hacer películas, telenovelas, y muy largas, y repetitivas muchas veces. Boa con la imaginación, bueno, y que es lo que dice Elena White, que el 90% de nuestras enfermedades se originan aquí, en nuestra mente. Y a veces sí tenemos problemas que son reales, claro, pero nuestra imaginación los hace. Bueno, el Apocalipsis, cuando no están así, problemas reales, pero que nuestra mente magnifica y que nuestra mente nos hace olvidarnos de que Dios, ese problema está pendiente y sabe cuándo lo va a solucionar, sabe el momento exacto, que tú no ves nada, que tú no ves la luz en ese camino, que tú estás, que no ves la salida. Pero Dios está trabajando por ello y lo va a hacer en su momento, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos y sabe cuándo lo necesitamos y cuándo lo debe de hacer. Entonces dice aquí como mayordomos, ¿de qué modo aprendemos a confiar en Dios? Al avanzar por fe y obedecer al Señor, dicen todo lo que hacemos ahora. La confianza es una acción de la mente que no se agota con el uso, al contrario, cuanto más confiamos en el Señor, más aumentará nuestra confianza. Vivir como mayordomos fieles es una manera de expresar nuestra confianza en Dios. Esta confianza es el fundamento y la fuerza motriz del mayordomo, dice, se hace visible en lo que hacemos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. La frase tu corazón siempre se usa figurativamente en la Biblia. Significa que nuestras decisiones provienen de un yo moral interior que constituye lo que somos, dice. Esto incluye nuestro carácter, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, la esencia misma de nuestro ser. Fiarnos ¿de qué? De todo nuestro corazón, con toda nuestra razón, con todo lo que no nuestros sentimientos, porque es que ahí está el otro problema que tenemos. Hacemos mucho caso a nuestras emociones. ¿Y qué pasa cuando tomamos decisiones con nuestras emociones? Un día estoy así un poco de bajón, yo qué sé, y te toca tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar cuando estás así? O el otro día estoy feliz y contento, voy a tomar una decisión. Tampoco, si es que ahí está el equilibrio. La razón siempre debe de regir nuestras decisiones, nuestra vida, todo. Porque si le hacemos caso a nuestras emociones, hombre, bueno, ya por hacerle caso a nuestras emociones, mira dónde estamos. Mira Eva. Le hizo caso a su emoción, a su sentimiento, a lo que estaba viendo, lo que era agradable, lo que ella percibía en ese momento. Pero a la razón que le decía, que Dios le dijo, no hagas esto, no tomes de ese árbol, mira, se fue totalmente. Y que hoy en día lo pagamos absolutamente todos. Entonces, fiarse a Dios de todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, porque el entendimiento del ser humano es tan corto. ¿Por qué? Porque no hacemos nada para cultivarlo. ¿Y cómo lo cultivamos? ¿Cómo hacemos que nuestro entendimiento, nuestro discernimiento sea más fuerte? Mediante el estudio de la palabra. Ahí nos va diciendo qué hacer en cada situación. Y así como el entendimiento se afianza y se entrena, digamos, con el estudio de la palabra, las emociones se entrenan con la obediencia, ¿no?
cuando tú aprendes a obedecer, a medida que vas obedeciendo, las emociones se van atemperando también. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tu discernimiento, tu razón, va teniendo preeminencia a las emociones, que es muy difícil, claro está, que es muy difícil porque es que el ser humano es eso. Estamos hechos de una manera que nuestras emociones rigen mucho lo que hacemos. Pero Dios, en cambio, Dios dice que hay que fiarse en Él, en Él. ¿Y cómo nos fiamos en Él? Pues con la palabra de Dios. Aquí está toda nuestra guía. Si Dios nos dice, mira, tu pan y tu agua nunca te faltarán, ¿qué le vamos a hacer? ¿Creerle a Dios o fiarnos de nuestras emociones? No, le vamos a creer a Dios que sea lo que sea, Él nos va a sustentar. Mira, que nos dice, se te muere alguien, que claro, es muy difícil porque yo lo he vivido. Y en ese momento, claro, se te borra todo entendimiento. Pero nos dice que Dios que yo por eso siempre a las personas le digo, para todo hay solución. Para todo, incluso para la muerte hay solución. ¿Por qué? Porque ya Dios pagó el precio en la cruz para que esa muerte, sí, claro, si haces lo correcto, obviamente, porque otra cosa es que, claro, se te muere un familiar y no estaba en los caminos de Dios, o al menos no que tú supieras, no sabes si tuvo tiempo de arrepentirse o no. Pero si en cambio la persona hizo lo que tenía que hacer, bueno, mira, se murió, pero podrás encontrártelo si tú haces lo que tienes que hacer allá. Entonces ya no habrá más separaciones. Y así con cada una de las situaciones. Aquí nos dice, es más fácil confiarle a Dios las cosas que no podemos controlar, en ese sentido de que no tenemos otra opción, bueno, lo que hablamos anterior, la otra opción de confiar en Él, no tenemos otra opción que confiar en Él. La verdadera confianza del corazón, dice, en cambio, se da cuando tenemos que tomar una decisión con respecto a algo que sí podemos controlar. Y es nuestra confianza en Dios lo que nos motiva a decidir de un modo u otro. Bueno, aquí está hablando como otra parte de lo que decíamos. Bueno, nosotros decimos, no podemos controlar esta situación, pues Dios ya hará. Pero en la que sí podemos controlar, pues tenemos que tomar acción y no quedarnos sin hacer nada. Mira, voy a hacer esto que sí lo puedo hacer y lo otro pues ya se lo dejo a Dios. Entonces, pero claro, volvemos a lo mismo. El yo a veces está en primer lugar ante todo. Sí. Vamos a seguir con la parte si alguien no tiene nada más que decir ahí, del miércoles, que nos habla de nuestra influencia. Porque en otro tiempo dice, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pablo describe la transformación del corazón como se ve públicamente. Cuando andamos en luz, nuestro testimonio diario de la mayordomía controlada será una luz poderosa en un mundo oscuro. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros reflejamos la luz de Dios mediante un carácter estable en nuestro comportamiento público y cotidiano. Ahora, otra cosa, bueno, hablamos de nuestra influencia, que es otra consecuencia de ser un buen mayordomo. Si nosotros en nuestra vida tenemos luchas, tenemos problemas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todo eso nos ahoga, o no nos comportamos como debiéramos, ¿qué pensará el mundo de nosotros? Hombre, dice ser cristiano y todo el tiempo está batido, todo el tiempo está en el polvo, todo el tiempo es solo negatividad, que me pasa esto, que me pasa lo otro, que me pasa otro. ¿Qué buen ejemplo podemos darle? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona, bueno, para estar así yo prefiero seguir en el mundo, que tendré mis momentos chungos, pero también puedo disfrutar de la vida a la manera que a mí que me pegue la gana. O por otro lado, nuestra influencia. Si nosotros somos realmente cristianos, pero nuestro comportamiento se asemeja más al del mundo, ¿qué puede pensar la gente? Si es cristiano, bueno, prefiero seguir acá que estar engañando al mundo y decir que lo son y no lo son. En Santiago 1:19 ya empieza diciendo hacedores de la palabra. O sea, ya nos dice bien claro, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir,
si por mucho que leamos, por mucho que estudiamos, no la aplicamos, no sirve de nada. No vamos a demostrar a nadie, o sea, no vamos a dar el ejemplo nunca. Por tanto, lo que tú dices, sin ejemplo, la gente se mueve por ejemplos. O sea, ¿por qué la gente sigue a futbolistas, sigue a estrellas de cine, rock y tal? Ese es el ejemplo que cogen, que es el ejemplo del mundo, ¿no? Pero es lo que ellos quieren llegar a ser. Claro, muchas veces he escuchado, pues hay gente que se ha convertido al cristianismo porque ha visto a aquella persona cómo era, cómo estaba su Sí, familia, sí. su círculo, ¿no? Personal, y yo quiero ser como esa persona, yo quiero tener la felicidad de esa persona. Y eso es lo que hace cambiar a la gente, el ejemplo. Pues claro, si por mucho que leamos, por mucho que estudiemos, no aplicamos la palabra, no sirve de nada, no podremos nunca dar el ejemplo realmente. Claro, y es una parte difícil de ser, porque claro, somos seres humanos y nos equivocamos. Y no estamos exentos de ese tipo de equivocaciones. Pero en lo que nosotros podemos, en lo que nosotros tenemos, que podemos tomar estas decisiones, debemos de intentarlo con todo nuestro ser. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? De hecho, referente a lo que dice Ligori, a las personas que evangelizamos y están totalmente cerradas a que les demos el Evangelio, la única forma de llegar a ellos es a través de nuestro ejemplo y reflejando el carácter de Jesús en ellos, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre hay una posibilidad, ¿no? Que incluso te lo puedan llegar a pedir ellos. Pero no es suficiente. ¿No? La transformación es por nuestro entendimiento. Empieza ahí. Luego tiene que cambiar nuestro corazón para que sea permanente. Si no, no funciona. A ver, dice Elena White que los niños solo con el ejemplo no se educan. No, claro. Los niños te ven que haces las cosas y tal, pero tienes que decirles, oye, esto no es así, esto es así, ¿no? Y cuando somos niños espirituales, pues parece ser que funciona igual. Tenemos que explicarles por qué las cosas no son y por qué son. Evidentemente, ¿sabes qué pasa hoy? Hoy el ejemplo está muy estandarizado. Lo que es bueno y lo que es malo es oficial. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, gente de la nueva era, que cuando tú las ves y cómo actúan y cómo hablan y dices, wow, esto es bondad absoluta, ¿no? Porque además aceptan a todo el mundo y todo el mundo es bueno y dices, wow, qué impresionante, ¿no? Y eso realmente cautiva a muchísima gente. Claro, la exigencia es mínima, porque debes amar a todo el mundo. Y es la base del ecumenismo también, ¿no? ¿Quiere decir eso que no debemos amar a los demás? Sí. Pero amar a alguien también es explicarle la verdad tal cual es, ¿no? Claro. ¿Y eso qué va a generar? O una aceptación total O un rechazo. o un rechazo total. Al final va a ser esas dos únicas respuestas. No va a haber nada más. Es más crudo de lo que nos pensamos todo esto, porque cuanto más cerca estamos, menos tiempo queda. ¿Cuántas personas se están convirtiendo porque ven vídeos que se han hecho hace 10 años y lo ven a 20.000 kilómetros de aquí? Y no te conocen de nada, no saben cómo eres. Pero hay algo en ese mensaje que traslada algo a esa persona que le hace ver que eso es cierto, ¿no? Es porque Dios habla a través de eso, ¿no? O sea, es que ese concepto lo está vendiendo mucho, por ejemplo, Bullón y compañía, Sí. ¿no? Hazte amigo, da ejemplo y tal. Sí, lo puedes hacer con tus vecinos, lo puedes hacer con gente que tienes el contacto constante, pero hay personas que solo las ves una vez en tu vida o pocas veces en tu vida y no puedes llegar a esa confianza, a esa amabilidad, ¿no? El mensaje es muy importante, tiene que estar imprimido del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y entonces es cuando toca a esa persona y entonces es cuando hay una reacción. Muy ambiguas ambas, ¿no? O sea, ambivalentes, un extremo otra en el otro, pero es lo que nos toca hacer. Claro, es que el equilibrio, vamos a ello también, ¿no? O sea, si tú das un buen ejemplo, pero
no dice las cosas como tienen que decirse, la verdad de lo que está pasando en el mundo. Por ese buen ejemplo, bueno, esta persona puede venir a ti y tú le puedes explicar la verdad, pero es que hay situaciones para todo. Hay ocasiones en que no puede ser así, que o es todo o es nada. Es por eso que nosotros debemos de cultivar esos talentos que Dios nos da y de saber discernir el momento y los momentos adecuados y decidir qué momento es que debemos de decir esto o lo otro, como hacía Pablo, ¿no? Se hacía cuando los judíos, cuando griegos. Es utilizar la inteligencia que Dios nos da para poder dar el mensaje, pero el mensaje se tiene que decir tal cual es. Bueno, vamos a seguir con otro porque ya se nos dio el tiempo. Dice, las palabras que queremos y no queremos oír, dice. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra, ya que el cielo es perfecto, dice, bello y pacífico en nuestro destino final. Mientras tanto tenemos que vivir aquí. La conmovisión cristiana, especialmente según se revela en el gran conflicto, no admite bandos neutrales. O vivimos para Dios o vivimos para el enemigo. El que no es conmigo, contra mí es, dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando Él venga, se revelará en forma clara e inequívoca de qué lado estamos. ¿Es así? O en el mundo, o somos o no somos. O estamos con Dios y con la verdad, o no lo estamos, a pesar de que digamos que estamos en la verdad presente. Y esto, bueno, es muchas cosas, pero vamos a implicar ahorita a lo que nos toca hoy en día, la verdad presente. La verdad presente es esto, esto y esto. Es todo, ¿no? Pero cuando, por otro lado, mira, la verdad presente, decimos que es esto. Pero esto como que nos molesta, yo qué sé, por lo que sea. Y la persona dice, bueno, pero ya le llegará a la luz de la verdad a esta persona. Ya en su momento lo hará. Y mientras tanto, ¿qué están haciendo? Comentábamos ayer con Víctor, engañando al mundo, engañando a los cristianos, engañando a toda persona. O se es o se no es. El que está contra mí, el que está conmigo o el que está contra mí, dice el Señor. Entonces, si nosotros no declaramos la verdad tal cual es, sea lo que sea, y por otro lado decimos que estamos en la verdad, pero mira, eso puede ser que sí, pero puede ser que no. O eso no es tan así. Pues está en contra del Señor, está en el bando del enemigo, está llevando a la gente al final a la perdición. Entonces, ¿qué? Llegará un momento en que dirá, bueno, ya le llegará la luz. ¿Cuál luz? Si ya la tiene. Si ya sabe, si está en esto, hablo de los adventistas hoy en día, si está en esto, es porque ya tiene un conocimiento de lo que es verdad y lo que es no. Y a pesar de que lo conoce, está diciendo lo contrario, ¿para quién está trabajando? Para el enemigo. Es que no hay puntos neutrales. O nosotros estamos trabajando para Dios o estamos trabajando para el enemigo. O estamos llevando el mensaje que debemos de llevar o no. Porque si vamos con medias tintas, de nada lo vale. Para Dios eso no le vale. Entonces, claro, hoy en día se da la situación de que, mira, yo con este pastor hay algunas cosas que dice que están bien. Y por lo tanto, mira, me gusta, lo voy a promocionar. Bueno, es una discusión que hemos tenido últimamente. Lo vamos a promocionar. Y realmente esta persona está diciendo la verdad para que tú estés promocionándola y que otros, mira, que están así un poco dudosos y llegan y lo ven y dicen, mira, pues este pastor dice ciertas cosas, pues no, yo me voy a ir para él. ¿Estamos sirviendo de qué? De piedra de tropiezo para otras personas que tal vez no tienen un discernimiento como el que tenemos el nuestro. Claro, como decía, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero en ocasiones no vale eso, sobre todo cuando una persona no está bien afianzada doctrinalmente. Entonces, es una decisión que es algo que nosotros debemos de tener bien claro. O estamos llevando a la gente a la perdición, o estamos llevando a la gente a la verdad. Medias verdades no valen hoy en día, actualmente, y más cuando estamos jugando la salvación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, sea lo que sea, por la verdad. Si ya sabemos, si nosotros entendemos que esa es la verdad, pues no podemos seguir haciendo el tonto con otras cosas que realmente no son, que podrán decir muchas cosas buenas, sí, pero dicen toda la verdad, pero realmente están diciendo lo que toca o están llevando a la gente al engaño, al gran engaño,
que el final. Entonces es algo que debemos de tener conciencia porque tenemos responsabilidades ante otras personas. A Dios vamos a dar cuentas cuando realmente por nuestras propias, yo qué sé, lo que sea que nosotros sintamos, llevamos a una persona al lado contrario. Entonces es algo que o estamos con Dios o no estamos con Dios. Eso viene dado muchas veces porque hay ciertos pastores que tienen labores muy importantes a nivel misionero por temas de salud, de cuidado de la gente. Y como eso es un tema que todo el mundo necesita, pues mucha gente se adhiere a ello y apoya eso. Y por una parte es lógico, claro, porque es una labor que hay que hacer. Claro. El problema es que eso va acompañado de falsas doctrinas. Y en el momento en que hay falsos conceptos puestos allí, la gente que va a hacer caso porque habrán sido sanados, van a ir también por derroteros equivocados. ¿Y qué suele pasar? Pues lo que decía Ellen White, nosotros hacemos tratamientos para que la gente se cure, les damos consejos adecuados, etcétera, etcétera, abre su percepción a la verdad y abre su percepción a que sigan la verdad. Pero eso mismo se puede producir si es en el error. Fijaos los temas de sanaciones tipo New Age, Sí. de tantas sanaciones extraordinarias que llega a haber, o espiritismo ya directamente. Entonces la gente, ¿qué hace? Como les ha funcionado, se enganchan a eso porque creen que el resto también es verdad. Y ese es el problema que está pasando entre adventistas. Y la gente les apoya en todos los sentidos y esparce lo que dicen porque hay una gran parte positiva, pero por desgracia meten un veneno allí dentro que no es el tema de salud precisamente, a veces sí, porque a veces se pasan de rosca. Pero ¿qué sucede? Aceptan ya el resto de lo que digan como cierto. Y como tú decías, los llevan al gran engaño. Que si Cristo vendrá antes del 2031, que si Satanás ya no aparecerá haciéndose pasar por Jesús, porque eso ya es lo que hace el papado. Bueno, pues, ¿qué terreno están preparando? Eso es sumamente grave. Y eso debemos saber discernir y posicionarnos y decir, basta, o estáis en la verdad o no. Porque ayudar a la gente está muy bien, pero la gente se va a morir igual, ¿eh? Y el problema es la vida eterna. Claro, ¿Les vamos a dar el pan de vida eterna o los vamos a mandar al infierno? Eso da que pensar, ¿eh? Así es que o es una cosa o es otra, no hay partes neutrales. O se dice la verdad o mira, o no la dices, aunque digas medias verdades. Y al final, ¿qué hizo Satanás? Pues es que ahí está el engaño, ¿no? Se va cayendo en lo mismo. Vamos a terminar cuando dice, con una cita de Elena White aquí del viernes, dice, Cristo vino a este mundo para revelar el amor de Dios. Sus seguidores deben continuar la obra que Él comenzó. Esforcémonos por ayudarnos y fortalecernos mutuamente. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. El hombre no obra contra sus propios intereses cuando ama a Dios y a sus semejantes. Cuanto más desprendido sea su espíritu, tanto más feliz será, porque está cumpliendo con el propósito de Dios para él. Cuando hay vida en la iglesia, dice, esta se manifiesta en aumento y crecimiento. Hay también un intercambio constante, tomando y dando, dice, recibiendo y devolviendo al Señor lo que es suyo. Dios imparte a cada verdadero creyente luz y bendición. El creyente las imparte a su turno a otros en la obra que hace por el Señor. Al dar de lo que recibe, dice, aumenta su capacidad para recibir. Hace lugar para una nueva provisión de gracia y verdad. Recibe una luz más clara y mayor conocimiento. La vida y el crecimiento de la iglesia dependen de dar y de recibir. El que recibe, pero nunca da, pronto deja de recibir, dice. Si la verdad no fluye de él hacia otros, pierde su capacidad para recibir. Debemos impartir los bienes del cielo si queremos recibir nuevas bendiciones. Debemos de darlo todo por Dios. Si somos verdaderos seguidores de Dios, debemos de darlo todo por Él y todo porque otros conozcan la verdad. Y ahí, cuando entendemos esto, se acaban todos nuestros problemas. ¿Por qué? Porque es el resultado de ser un buen mayordomo. Dar. Porque Cristo vino a ¿qué? A dar. Vino a dar todo lo que tenía. Claro, Dios toda su vida por nosotros. Entonces, cuando aprendemos a que lo más importante de nuestra vida es la obra de Dios, que para eso vinimos, ese es nuestro propósito, todo lo demás pasa a segundo plano.
Y entonces nosotros realmente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y sobre todo cuando tenemos una gran verdad, que la conocemos, porque otra cosa es que no la conocemos, pero cuando conocemos la verdad debemos de ser buenos mayordomos con esa verdad y administrarla de la mejor manera para que otras personas puedan llegar a esa verdad. De lo contrario, si damos medias verdades o un 99% de verdad y un 1% de error, somos mayordomos infieles. No estamos haciendo lo que Dios nos dice con la verdad que está en su palabra. Dios nos ayude para que todo lo que tengamos, todas nuestras posesiones, todo, tratemos de darla para que su obra pueda seguir adelante. De esa manera Dios nos dará todo lo que necesitamos. Como dice Pablo, aprendernos a contentar en la escasez, en la riqueza, en las pobrezas, en las tribulaciones, en la alegría, en todo. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hecho provisiones para nosotros. Y a pesar de que nosotros nos equivocamos porque fallamos, Él nos va a dar lo que necesitamos si nuestro corazón siempre tiene disposición a Él y tratamos de ir por la senda de la justicia. Así que Dios nos ayude para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, santo y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque su palabra es muy clara. Y su palabra, Señor, es lo que debemos de seguir siempre. Gracias, Señor, por todas las verdades que nos ha mostrado. Y ayúdenos, Señor, para ser buenos mayordomos y que esas verdades puedan conocerlas a otras personas. Que no las quedemos para nosotros mismos, Señor, sino que sigamos adelante tratando, Señor, de enseñarle a la gente que usted viene pronto y que todo esto, Señor, de lo que el mundo hoy en día está tan preocupado, quedará atrás, Señor, y que solamente si nos regimos a su voluntad podremos obtener la vida eterna y la felicidad eterna. Gracias por todo lo que nos da cada día, Señor. Bendiga y ayuda a las personas que tanto lo están necesitando en este momento, sobre todo aquellas personas, Señor, que no conocen de nada de usted y que pueda llegar a ellos la verdad, Señor, para que puedan seguir adelante, Señor, y estas a su vez seguir dando el mensaje de la verdad a otras personas. Todo esto se lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén.